Empezamos a grabar y compartimos. Okay. Ok, entonces el primer ejercicio nos dicen de que A es distinto de 1 y tenemos que calcular el determinante de la siguiente matriz. Entonces, tenemos varias formas de calcular el determinante, ¿no? Pero claramente, siempre lo mejor, antes de intentar de hacer un cálculo de cofactores, por ejemplo, es intentar reducir la matriz lo más posible. Nosotros sabemos que operaciones elementales del tipo 3, o sea, sumar filas y restar filas, esas están permitidas sin cambiar el valor del determinante. Entonces, cuando nosotros vemos esto, idealmente deberíamos intentar simplificar algunos términos. Lo primero que notamos es que hay un montón de unos y nos queremos deshacer de los unos. Entonces, para deshacernos de los unos podemos hacer, por ejemplo, la operación fila de la 1 a la 2 con menos 1. O la operación fila de la 1 a la 3 con menos 1. Y la operación fila de la 1 a la 4 con menos 1. Entonces, básicamente, a cada fila le restamos la primera, excepto, obviamente, a la primera fila. Si hacemos eso, nos queda la siguiente matriz. A menos 1, acá, yo quería 1 menos 1, 0, 0, A menos 1, 0, 1 menos A. Tiene que estar, que no quiero. Okay. Ya, menos 1, 0, 0 y 1 menos A. Okay. Teniendo esto, ahora notamos que en el enunciado nos dicen de que A es distinto de 1. Entonces nosotros podemos hacer operaciones fila suponiendo que A es distinto de 1, de tal manera que eso no sea un problema. Entonces, por ejemplo, podemos decir la operación fila de la 2 a la 1, pero esta vez dividiendo por 1 partido en 1 menos A, para simplificar este término de acá y simplificarlo con esto. Pero para que pase eso tenemos que hacerlo negativo. Así que le ponemos un 1. Y podemos hacer eso mismo para cada columna. Así que hacemos la fila 3 a la 1 con menos 1 partido en 1 menos A. Y la fila 4 a la fila 1 con menos 1 partido en 1 menos A. Y eso nos lleva a la siguiente matriz. Acá cuando dividimos 1 partido, o sea, cuando hacemos A menos 1 partido en 1 partido en 1 menos A, nos quedaría menos 1 y con el menos nos daría un 1, así que esto sería un A más 3. Básicamente estaremos sumando un 1 por cada uno de estos. Y cada uno de los otros de este lado desaparecen. Entonces quedaría 0, 0, 0. Y el resto de las filas se mantuvieron. Y notamos de que esto ya está en triangular inferior, por lo tanto podemos calcular su determinante fácilmente. Es simplemente A más 3 y 1 menos A al cubo, que representa la multiplicación de todos los elementos en la diagonal. Y entonces ya demostramos lo que digo. Entonces, ¿alguna duda? Antes de seguir a la siguiente les voy a mostrar un pequeño truco de esto, que igual les puede servir para la interrogación, que no lo uso actualmente. Yo no caché, cuando ya es como triangular inferior o superior, ¿puedes calcular el determinante solo con la diagonal? Sí. Vale. Eso de hecho lo puedes deducir de lo de la manera de calcularlo como por cofactores. Podrías agarrar como por ejemplo este cofactor, o sea, esta línea, y solo hay un término, entonces es fácil cálculo. Después agarras esta línea, es solo un término, y agarras esta línea y agarras esta línea. Entonces resulta ser simplemente la multiplicación. Tomás, ¿puede ser que no sea lo mismo el resultado que lo que planteaban al principio?
1 menos A menos 1. Espera. En el primer paso de restar la fila 1 a la 2, creo que le restaste la 2 a la 1. Tienes razón. Y así sucesivamente. Sí. Sí, es verdad. Sí, todo esto quedó con el signo contrario. Sí. Mala mía. Claro, esto es 1 menos... No, esto es A menos 1. Ok. No, espera, esto sería... El resto de la 1 sería 1 menos A, claro. Sí. Sí, estas son cosas que pasan por estar distraídos. Ustedes no lo hagan en la interrogación. Pero claro. Ok, cuando se lo suba, en todo caso, la idea de la demostración es exactamente la misma. Tengo que corregir nada más esta matriz. Podemos corregirla rápido en realidad. Pero lo importante de acá es que les voy a enseñar una manera más rápida de calcular ciertos determinantes. En este caso, por ejemplo, a mí me parecía más fácil hacer otra cosa. No es la que hice porque me parece que igual la idea de la pregunta era hacerla de esta manera. Pero ahora les muestro. Okay. Ok, más o menos quedó ahí. Ok, como solución alternativa, entonces, cuando nosotros teníamos esta matriz de acá, ok. Ok, la quiero. Cuando nosotros teníamos esa matriz de ahí, nosotros podemos notar de que terminamos multiplicando por un factor que es bastante feo, la verdad. Y no era necesario. No era necesario multiplicar por esto. Es más, si se fijan, acá nos dicen que A es distinto de 1. Sin embargo, si es que A fuese 1, notamos de que el determinante de la matriz va a ser 0, porque claramente las columnas serían LD. Y esta ecuación que llevamos acá sí lo cumple. O sea, básicamente es correcto el resultado al que llegamos, incluyendo que A sea 1. Entonces tiene que haber alguna manera de no suponer que A sea 1 y llegar a la misma expresión. Esa manera es simplemente, acuérdense de que el determinante de una matriz es exactamente lo mismo que el determinante de su traspuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Si nosotros podemos modificar las filas o hacer operaciones filas de una matriz sin modificar su valor del determinante, entonces significa que podemos modificar las operaciones con operaciones columna a la traspuesta. Es exactamente equivalente. Entonces, cuando teníamos la matriz de antes, que era A, 1, 1, 1, A menos 1, 1 menos A. 1 menos A, 1 menos A, 1 menos A. Y acá tenemos A menos 1, A menos 1, A menos 1 y ceros. Ok, me quedo fea, pero sirve. Lo que podemos ver es de que podríamos hacer una operación columna inteligente, de tal manera que esto nos quede más fácil. Por ejemplo, si sumamos esta columna acá, se nos cancelarían estos dos términos, porque esto es exactamente lo negativo de esto. Y lo mismo sumando esta columna acá y esta columna acá. Entonces, hacemos esas tres operaciones. Hacemos operación columna de la 2 a la 1, sumándola nomás. Operación columna de la 3 a la 1, sumándola. Y operación columna de la 4 a la 1, sumándola. ¿Y qué nos queda eso? Arriba se sumaría el A con los tres unos de al lado, así que me quedaría más 3. 1, 1, 1. Acá se me cancelaría esto, y el resto de las columnas se mantienen. Esto también se me cancelaría. Y esto se cancelaría. Y llegamos al mismo resultado de antes. Pero sin tener que dividir por un factor de que fue feo, además de que supusimos antes de que A era distinto de 1. Y ahora no supusimos nada. El resultado al que llegamos es independiente del valor de A. Esto cumple para todo valor de A. Entonces, básicamente, cuando tienen una determinante que tienen que calcular, ustedes pueden realizar operaciones columnas sin ningún problema. Eso es lo que es importante que aprendan.
¿Las operaciones columnas solo se pueden usar para sacar el determinante? Sí, sí, en ningún otro lado del ramo son útiles. La verdad que solo calculando determinantes pueden salir. Vale. Sí, Alejandro, esta pregunta es muy típica, de hecho, y yo las primeras veces que la hice, también me quedaba horrible. Aprendí cómo hacerla más bonita. Y la parte de abajo es la forma más bonita, la verdad. Con operaciones columna queda fácil. Entonces, siguiente pregunta. Ok. Nos dan 4 vectores genéricos de R4 y nos piden calcular el determinante de la siguiente matriz. Nos dicen de que va a ser 2. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿por qué nos dicen que esto va a ser 2? Parece un número totalmente sacado de la nada, ¿no? Como por qué este determinante podría ser 2. Y la verdad que es porque es un número sacado de la nada. Ustedes cuando ven un número así arbitrario, ustedes instantáneamente piensan, ok, me están mintiendo. E intenten de probar de que esto es falso. Efectivamente, esto va a ser falso. Por ejemplo, podríamos agarrar los vectores B1, B2, B3 y B4 igual al vector nulo. Entonces, ¿qué nos quedaría? A sería simplemente el vector nulo, el vector nulo, el vector nulo, el vector nulo. Entonces, si queremos sacar el determinante de A, sería simplemente 0. Y eso es suficiente. ¿Alguna duda? Ok, parece ¿Hay que alguna sí. manera de mostrarlo que no fuera con el 0? Sí, sí. Uno podría, o sea, cualquier elección, la verdad, creo que no te debería retornar correcta. Tal vez exista alguna elección que sí. Cualquiera que hagas más o menos te va a dar bien. Pero también uno podría intentar de... porque vos sabés de que, por ejemplo, las operaciones columna están permitidas, ¿no? En el determinante. Entonces uno podría intentar hacer operaciones columna, es decir, sumar esto acá, restar esto acá, algo así, de tal manera que te queden, por ejemplo, los vectores despejados y llegar a una buena expresión para el determinante. Pero en la prueba se pide contraejemplos, así que la mejor forma de hacerlo es simplemente elegir un valor arbitrario. O sea, yo si tomara que todos eran 1, igual podía no haberme dado. Sí, es poco probable que te dé 2. Sería muy aleatorio si realmente te da el valor. ¿Sí? Cualquier Ya. valor básicamente te va a dar distinto. Entonces, vamos con la 3. Entonces tenemos de que B es la adjunta de una matriz A y A es invertible. Y entonces tenemos que concluir que B es invertible. Entonces, sea B igual a la adjunta de A. Como tenemos que A es invertible, como A es invertible, tenemos que A a la menos 1 existe. Y como existe A a la menos 1, en particular podemos decir de que A a la menos 1 se escribe como 1 partido en el determinante de A por la adjunta de A. Pero la adjunta de A ya sabemos cuánto vale. La adjunta de A vale B. Y este determinante, como sabemos que es invertible, lo podemos pasar al otro lado. O sea, como sabemos que es distinto de 0, lo podemos pasar al otro lado sin ningún problema. Y llegamos a esto. Entonces, de acá lo que podemos hacer es aplicar determinante nuevo. Podemos aplicar determinante. Y llegamos a que esto es, sí, el determinante de B. Y acá tenemos, esto es un factor real, esto pertenece a los reales. Entonces, cuando lo sacamos del determinante, lo tenemos que elevar a la cantidad de filas o columnas que tenga la matriz respectiva. En este caso vamos a suponer que sea n la cantidad de filas
vamos a suponer que vale n, la cantidad de filas, entonces esto se hace a el determinante de a elevado a n por el determinante de a a la menos 1, que sea igual al determinante de b. El determinante de una inversa es lo mismo que 1 partido en el determinante normal. Así que esto sería en a menos 1 igual a b. Y entonces, esto sería lo mismo que decir el determinante de a elevado a la n menos 1 es igual al determinante de b. Y nosotros sabíamos de que determinante de a era distinto de 0, ya que a era invertible. Y por lo tanto, concluimos de que el determinante de a elevado a la n a la menos 1 es distinto de 0. Uy, se me cambió el menos 1. Y por lo tanto, el determinante de b es distinto de 0. Y por lo tanto, b es invertible. Entonces, ¿alguna duda? Yo tengo una pregunta, porque yo lo hice de otra manera y me salió algo equivocado. Entonces, una adjunta era cuando uno cambiaba el resultado por una columna, ¿cierto? Cuando cambia el resultado por una columna, ¿cómo? O sea, me acuerdo que era algo así que cuando uno utilizaba la adjunta, en laboratorio me parece, que vimos en matemática que uno reemplazaba el resultado objetivo por una columna, Ah, algo estás así. hablando del método de Kramer. Ay, no me acuerdo bien cómo Pero se eso no es una relaciona. adjunta. Eh, Creo que se puede llegar a la adjunta con ese método, pero no es la manera directa. Ah, ya no es la adjunta, ok, No, ya. no es la Ya. adjunta, no directamente. Creo que tiene mucha relación, pero no es la definición formal de la adjunta. La definición formal de la adjunta es con los determinantes de la submatriz, si no me equivoco. Ah, ya, ya, ya. Ok. Muchas gracias. De nuevo. Ok. ¿Puedes explicar de nuevo qué hiciste al principio, por favor? Sí, veo. Entonces, nos dicen de que B es la adjunta de A y A es invertible. Entonces tenemos que concluir que B es invertible. Entonces, agarramos una matriz B y una matriz A que se relacionen tal que B sea la adjunta de A y sabemos de que A es invertible. Como es invertible, entonces la inversa existe, ¿no? Y como la inversa existe, tenemos esta fórmula de que sacamos, la verdad que del libro, es muy estándar, de que la inversa de una matriz se puede escribir como 1 partido el determinante de su adjunta. Y nosotros sabemos cuánto vale la adjunta. La adjunta vale B, porque lo habíamos dicho antes. Y llegamos a esta ecuación de acá, y sabemos que a esta ecuación le podemos sacar el determinante. Como esto es un factor, lo podemos sacar elevado a la cantidad de filas, pero la cantidad de filas actualmente no la tenemos bien definida, así que vamos a escribirla como n. Tenemos que definirla antes. Y una vez la tenemos bien definida, entonces la podemos sacar elevado a la n, nos queda esta expresión, y como sabíamos que el determinante de a era distinto a 0, el determinante de a elevado a la n a la menos 1 también va a ser distinto a 0. Y por lo tanto, el determinante b es distinto a 0, lo que significa de que b sea invertible. Porque había puesto el determinante a elevado a n. Esa parte no caché. Sí, porque esto de acá, esto pertenece a los reales, esto no es una matriz, ¿cachai? Entonces, cuando lo queremos sacar de un determinante, lo tenemos que elevar a la cantidad de filas o cantidad de columnas. No es relevante. Ah, vale. Eso. Una pregunta, Ujú. que si yo estoy haciendo un ejercicio y me queda como el determinante de un número, ¿eso está mal? Como que no puede pasar. No, el determinante de... O sea, es que no es en teoría el determinante de un número, sino que sería el determinante de una matriz que contiene un valor. Sería como... Técnicamente sería determinante de una matriz que tiene solo un valor. Y el determinante de una matriz que tiene solo un valor sería simplemente el valor. Ah, ya. Y está bien. Uno siempre en teoría podría frenar antes. Cuando llegas a una matriz de 2 por 2, siempre puedes calcularlo como bien, ¿no? Como A menos AD menos BC, creo que era. Sí, esto es AD menos BC. Pero uno podría, por ejemplo, hacer por cofactores esto, y llegarías en teoría al determinante de un número solo, que es lo que habías dicho.
Ya, gracias. No. Ok. Entonces, pasamos al siguiente. Este es un ejercicio que en realidad es extraño que les entre en esta ayudantía. Porque este es un ejercicio donde en un semestre normal se haría con Kramer, pero ustedes no van a pasar Kramer. Entonces, es más complicada la manera de resolverlo. Con Kramer este ejercicio realmente se saca en 2 pasos, una cosa así. Pero como no podemos usar Kramer, vamos a tardar un poco más. Entonces, notamos de que nos dicen de que agarran tres vectores de R2 y nos dan determinantes de distintas matrices combinando estos vectores. Y nos dicen que entonces tenemos que concluir que el vector menos 5, 3 es solución de este sistema. Entonces, lo primero que es importante notar es que cuando nos dicen de que el determinante de U y B sean 2, es lo mismo que decir que U1 con B2 menos U2 con B1 es igual a 2. Para esta parte de acá, podemos concluir que U1 con B larga 2 menos U2 con B larga 1 es igual a 6. Y de la última que B1 con B larga 2 menos B2 con B larga 1 es igual a 10. Y con esas tres cosas, ahora nos piden determinar la solución del sistema X igual a B. Notamos que el determinante de A es exactamente lo mismo que 2, porque nos lo habían dicho arriba. Y por lo tanto, A a la menos 1 existe, porque es una matriz cuadrada y su determinante es distinta a 0, así que no hay problema con invertirlo. Entonces, cuando tenemos el sistema AX igual a B, nosotros podemos multiplicar por la inversa y llegar a que esto es el sistema X igual a a la menos 1 B. Pero ¿cuánto vale a la menos 1? A la menos 1, si uno quiere calcular su valor, es lo mismo que 1 partido en el determinante de A. Y acá tenemos que cambiar los términos de lado. O sea, los dos términos de la diagonal se invierten de lugar. O sea, esto sería, originalmente A era U1, U2, B1, B2. Entonces, esto sería B2, U1, esto sería menos B1, y esto sería menos U2, y por B. Entonces, esto es lo mismo que 1 partido en 2, porque sabíamos que el determinante de A era 2. Y esta matriz por B, que B es, de hecho lo voy a escribir arriba. ¿Vale? B1, B2. Entonces, si hacemos fila por columna, llegamos arriba de que esto es B2, B larga 1, menos B1, B larga 2. Y abajo tenemos que esto es menos U2, B larga 1, más U1, B larga 2. ¿Y qué notamos acá? Que tenemos estos valores bien definidos. De hecho, tenemos que B2, tenemos que esto corresponde a esto que tenemos acá, pero en negativo. Y esto de acá corresponde a esto de acá. Y eso sí está bien. Entonces, concluimos que esto es un medio partido en menos 10. Y este sería un 6. Que esto es lo mismo que decir que x es igual a menos 5 y 3. Y eso es todo. No entendí bien el paso que hiciste después del X igual a inversa por B. Ese paso no caché que hiciste. Claro, lo que hice fue invertir la matriz A. ¿Cachás de que una matriz de 2 por 2 es muy fácil invertirla? Una matriz de 2 por 2, lo único que podemos hacer es 1 partido en el determinante de la matriz. Y acá lo que hacemos es, los elementos de las diagonales se intercambian.
y estos elementos que no están en la diagonal se hacen negativos. No sé si lo vieron en clase, creo que deberían haberlo visto. Yo no me acordaba por eso. Entonces solo se cambia la diagonal y el otro se queda en donde mismo. Sí, eso es para matrices de 2×2, ¿no? Pero en este caso son 2×2, así que no hay problema. Okay. Tal vez voy a escribir una burbuja, una explicación. Okay. Entonces, si no hay dudas, seguimos al siguiente. Este es un ejercicio que con Pero Kramer ese hubiese el sido paso que bastante- hiciste ahí. Perdón, Sorry. ¿ahora? Dale tú, no. Ahí pregunto yo. Bueno. Me decía a mí, ¿no? Ese le decía el profe. Estaba en la llanta. Ya. Sorry. Yo no caché por qué había hecho lo del principio. Anda, por qué el determinante se calcula como lo hiciste, de 1 por P2. Ok. El determinante de una matriz 2×2 es simplemente, digamos de que tenemos... Lo voy a hacer para verdad, esta. cruzado. Claro, sí. Es el elemento de arriba a la izquierda por el elemento de abajo a la derecha, menos esto, así, U2. Cuando queremos calcular ese determinante, eso se traduce, bueno, exactamente en lo que está acá arriba. Mejor. Eso para toda matriz 2×2. Y ahora sí, el otro que tenían preguntas. No creo que sea leer tu nombre. Sí, sobre lo que me habías mostrado recién de las matrices de 2×2, Sí. que la inversa de A era igual a 1 partido del determinante por A, ¿cierto? O sea, al final es A que tú lo inviertes fácilmente porque es de 2×2. Sí, la inversa es 1 partido del determinante de A. Y claro, lo otro sería, no sé qué tipo de matriz sería, pero claro, sería intercambiarlas. Sí, ese tipo de transformación A. No sé cómo llamarlo. Y yo voy a transformar A en 1 partido en el determinante por A inversa. Espera, decir transformar A en 1 partido en qué O cosa? sea, decir que A es igual a 1 partido en el determinante de A por A a la menos 1. 1 partido en el determinante de A por A a la menos 1. ¿Eso es lo mismo que A? No, creo que no. Porque en teoría A, lo que sí es igual, es a 1 partido en el determinante de A por la adjunta. Ah, ok, esto es la adjunta de una 2×2. Ok, adjunta de A. No podés concluir de la matriz. Esto no es correcto. Al menos no en Pero la mayoría de las situaciones. en lo que hiciste antes de intercambiar los términos de las diagonales y dejar negativos los otros dos, ¿eso estabas invirtiéndola o estabas sacando la adjunta? No caché qué estabas haciendo. Parece que es como una manera rápida de sacar la adjunta claro, esto tiene que ser la adjunta, ¿no? Sí, es una manera rápida de sacar la adjunta en una matriz 2×2. Ya, eso es para adjunta, ok. Sí, entonces me había olvidado de qué significa esa matriz, pero es la adjunta, básicamente. Dale. Sí. Ok, entonces ahora sí, seguimos. Esta es una buena pregunta y me tinca de que algo de este estilo les va a entrar en la interrogación. Al menos siempre entra, la verdad. Así que es importante que vean la solución de esta y la entiendan. Entonces, nos dicen que el polinomio 1 menos t cuadrado pertenece al conjunto generado por, bueno, esos tres polinomios en el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2. Entonces, esto va a resultar ser falso. ¿Cómo sé que va a resultar ser falso? Bueno, en particular, por el simple hecho de que ya probé. Ustedes en la interrogación ya deberían haber probado esta pregunta antes de saber que va a ser falsa. Obviamente a simple vista no pueden saber. Pero digamos, por contradicción,
digamos de que existe, de que existen alfa, beta, alfa y beta, tal que 1 menos t cuadrado sea igual a alfa 1 más t más beta veces 1 más t más... Estos t me están quedando feos. 1 más t al cuadrado. Okay. Si pertenece al conjunto generado, entonces van a existir estos. Y si no pertenece al conjunto generado, entonces claramente no va a existir. Este era un cuadrado. Okay. Y lo que notamos acá es de que esto tiene que ser válido para todos los términos de t. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto que lo podemos reescribir como alfa más beta más t veces, y esto sería alfa más beta más t cuadrado veces, y esto sería beta. Ok, entonces el término independiente de t tiene que ser igual en ambos lados. Entonces, 1 menos 1 igual a alfa más beta tiene que ser una ecuación que se va a cumplir, al igual que esta de acá. O sea que menos t cuadrado sea igual a t al cuadrado beta, que es lo mismo que decir que menos 1 es igual a beta. Y también, si bien acá no está, acá en teoría hay un más 0 veces t. Y este de acá tiene que ser exactamente lo mismo de que este de acá. Entonces tenemos que 0t es igual a t alfa más beta, que es lo mismo que decir que 0 es igual a alfa más beta. Entonces llegamos a un sistema de 3 ecuaciones. Tenemos que ver si existe una solución. Notamos de que ya tenemos una solución para b, b simplemente menos 1. Entonces reemplazamos en la de arriba y tenemos que 1 es igual a alfa menos 1. Es decir, alfa es igual a 2. Y reemplazamos en la última abajo y nos queda que 0 es igual a 2 menos 1, que esto es igual a 1, que es claramente distinto de 0. Entonces esto es una contradicción. Entonces lo que concluimos es que no puede existir alfa y beta tal que 1 menos t al cuadrado sea combinación lineal. Combinación lineal. Entonces, de esto concluimos de que no pertenece al conjunto general. ¿Alguna duda? Mostrar de nuevo el sistema de ecuaciones que planteaste. Sí. Esto de acá, cuando trabajamos con polinomios y tenemos una igualdad de dos polinomios, esto se tiene que cumplir para todo valor de t. Para todo t en los reales, esta ecuación en teoría se debería cumplir. Entonces significa de que cuando tenemos un t cuadrado, el factor que acompaña al t cuadrado tiene que ser igual a ambos lados de la ecuación. Lo mismo para el factor independiente t y lo mismo para el factor que sea linealmente con t. Entonces acá, con esta ecuación de acá, lo que en realidad obtenemos son 3 ecuaciones distintas, porque para cada grado de t obtenemos una ecuación distinta. Entonces, para que quede claro, esta ecuación de acá la dedujimos de lo verde de arriba. Esta ecuación de acá lo dedujimos de lo violeta. Y la ecuación esta lo dedujimos de lo celeste. Y entonces obtenemos 3 ecuaciones distintas que nos llevan a un sistema de ecuaciones que podemos en teoría resolver, o al menos ver si es que es consistente. Y en este caso intentamos de resolverlo y llegamos a ver que no es consistente. Así que no existe una combinación de alfa y beta,
tal que cumpla los pedidos. Yo podría, en vez de intentar resolverlo, solo decir que alfa más beta igual 0 no es lo mismo que alfa más beta igual 1. Alfa más beta igual 0. Sí. Teníamos eso acá. Sí, no hay problema con eso. Eso también está correcto. No. Ok. Ok. Entonces, veamos. Siguiente. Ok. Este también es con polinomios. Les recomiendo de que se acostumbren a trabajar con polinomios. Buena idea. Entonces nos dicen de que en el espacio de los polinomios de grado menor o igual a 2, el conjunto P de t tal que P de 1 es igual a 0 es un conjunto generado. Entonces, digamos de que tenemos sea P un polinomio de que pertenece a este conjunto. A P de t tal que P de 1 es igual a 0. Como es un polinomio, como P es polinomio de grado menor o igual a 2, lo que tenemos es que P se puede escribir de la siguiente forma. P de un t lo podemos escribir como un alfa veces t al cuadrado más beta veces t más gamma veces. Más gamma nomás. Y como tenemos la restricción de que P de 1 sea igual a 0, es lo mismo que decir que alfa más beta más gamma tiene que ser igual a 0. En particular, nosotros podemos escribir gamma como menos alfa más beta. Y entonces cuando queremos reescribir P de t de una manera genérica, tenemos que P de t es simplemente alfa t cuadrado más beta t menos alfa más beta. Y lo que podemos hacer es factorizar con estos alfa y beta que tenemos acá. Entonces, alfa lo factorizamos con un t cuadrado menos 1. Y beta lo factorizamos con un t menos 1. ¿Y qué notamos acá? Que alfa es un valor genérico, beta es un valor genérico. Entonces, esto es lo mismo que decir que todo P perteneciente al conjunto que teníamos antes, que no lo voy a reescribir, es lo mismo que decir que pertenece al generado de el vector t cuadrado menos 1 y el otro vector es t menos 1. Por lo tanto, el conjunto este conjunto es un generado. Y tenemos de estos valores de acá. Esas llaves era para ahorrarte lo de Sí, para lo de ahorrar. arriba, ¿no? Sí, lo que yo en realidad debería haber hecho es llamemos a este conjunto A. Así. Y lo hubiese puesto A cada vez. Pero sí, era para ahorrar espacio nomás. Que no quería meterlo del medio. Pero el P de t con P de 1 igual a 1 es un conjunto. O sea, eso es lo que estamos demostrando. Claro, sí, es un conjunto de distintos polinomios. Pero es que no entiendo muy bien lo que significa P de t tal que P de 1 igual a 0. Son todos los polinomios que cumplen esto, con esta restricción de acá. ¿Cachás de que no todo polinomio claramente lo va a cumplir? Por ejemplo, el polinomio 3 no lo va a cumplir. Sin embargo, hay una familia de polinomios que sí lo van a cumplir. Entiendo. Okay. Acá en realidad lo que uno debería hacer para que sea más formal, tal vez, es que concluimos de que de esto de acá arriba, en realidad no podemos concluir todavía de que es un conjunto generado, sino que hasta el momento lo que concluimos es de que es un subconjunto del generado. Porque demostramos que cada uno de estos términos
pertenece al otro. Lo que habría que hacer, en realidad, acá, es agarrar un genérico del generado, es decir, agarremos un alfa t cuadrado menos 1, más beta veces t menos 1, y lo evaluamos en 1, a ver si es efectivamente, perteneciente a la familia antes. Lo evaluamos en 1, así que, ¿cómo lo escribí eso? Voy a escribirlo como f de 1, y eso nos da 0, por lo tanto, concluimos también que el generado es un subconjunto de esto, y ahora sí podemos concluir la igualdad de conjuntos. Me había faltado esa parte. Okay. Entonces, ¿alguna última duda? Sí, al final, ¿qué hiciste para hacer la otra cuestión, al revés? Claro. Lo que hice fue agarrar un vector genérico, lo hice muy chico, la verdad. Tal vez cuando le suba la solución lo haga más grande. Pero lo que hice fue agarrar un vector genérico perteneciente a este generado acá. Y lo que hice fue decir, ok, para ver si es que pertenece en el conjunto anterior, tengo que evaluarlo en 1 y ver si es 0. Entonces lo evalúo en 1 y este término acá es t cuadrado menos 1, así que es 1 menos 1, me queda 0. Este término acá es t menos 1, así que si lo evalúo en 1, es 1 menos 1, es 0, así que me queda 0. Y por lo tanto sí pertenecía al conjunto anterior. Entonces concluyo que el generado también resulta ser subconjunto del otro. Entonces como que tengo los dos subconjuntos, las dos direcciones, puedo concluir que son iguales. No lo entiendo. Ok. Entonces, el siguiente es muy parecido, pero esta vez es falso. Ahora nos dicen de que en vez de tener que ser 0, va a ser 2. Y ese 2 es lo que cambia. El hecho que sea 0 hacía de que cuando sumás dos polinomios del conjunto anterior, se seguía manteniendo esa restricción. Sin embargo, ahora cuando sumamos dos polinomios de este conjunto, no se va a mantener. Y eso es justamente lo que vamos a ver. Entonces, digamos que tenemos un polinomio que pertenece a este conjunto, que vamos a llamar esta vez B. Tenemos un polinomio que pertenece a este conjunto. Si B es generado, entonces 2 veces P también va a pertenecer a B. Porque cualquier multiplicación por el polinomio también se mantiene en un generado, ¿no? Entonces veamos qué significa 2P. Teníamos que P antes, P era un polinomio tal que si lo evaluamos en menos 1, me da 2. Sin embargo, 2P, evaluado en menos 1, me da igual a 4. Y esto no es lo mismo de que 2. Por lo tanto, 2P no pertenece a B. Y por lo tanto, B no puede ser generado. Y eso todo. ¿Alguna duda? Yo no caché por qué lo multiplicaste por 2. O sea, no caché por qué 2 como que tenía que ser generado. Ok. Que cuando tenemos un generado, digamos de que tenemos que X pertenece a un generado, entre un vector A y un vector B. Entonces, X lo podemos escribir como alfa veces A más beta veces B. En particular, si uno ve 2X, 2X lo podemos escribir como 2 veces alfa A más 2 veces beta B. Entonces, como
encontramos dos factores que multiplicados a los vectores del generado que me dan este vector, entonces concluimos de que 2x pertenece también al generado. En particular se puede hacer para cualquier valor, 2 es simplemente un valor arbitrario, pero siempre que tenemos un generado, una multiplicación de ese vector tiene que pertenecer al generado. En este caso dije, ok, si esto es un generado, entonces 2p también me va a pertenecer. Sin embargo, calculamos 2p, cuánto vale menos 1, y nos dio 4, que no era la restricción que pedía b. Entonces 2p no pertenece a b, y por lo tanto b no puede ser un generado. ¿Se cacha? Ay, ¿por qué esa restricción? Eso fue lo que no caché. La restricción de menos 1. Sí, que tenía que dar 2 en el fondo. Ok, sí. Porque teníamos de que el conjunto B era el conjunto definido porque que este polinomio, evaluado en menos 1, me da 2. Entonces, si va a pertenecer a este conjunto, tenemos de que si lo evaluamos en menos 1, me va a dar 2. Sin embargo, 2p, cuando lo evaluamos en menos 1, me da 4. Así que no pertenece a B, y por lo tanto no se cumplió lo que en teoría se debería haber cumplido, si es que B Pero, fuese un general. pero no es lo mismo como multiplicar 2 por 2 a ambos lados. O sea, no entiendo por qué no funciona. Si es que es como si te multiplicaste 2 a ambos lados, entonces sigue siendo como p de menos 1 es igual a 2, pero por 2 a ambos lados. Sí, es justamente eso. Por eso había dicho antes de que se cumplía cuando esto era 0. Es importante que esto sea 0 con estas restricciones, si no, no se va a cumplir. Todo Pero, lo que hice fue multiplicar 2 a ambos lados. Pero si te fijas, esto no es... O sea, esto es p evaluado a menos 1, pero esto en realidad es 2p evaluado en menos 1, ¿cachai? Es otro polinomio o que sea, estoy todo evaluando. se evalúa a menos 1. Sí. Ah, ok, ok, ok. Entonces, no es que estoy evaluando p directamente, sino que conceptualmente, por lo menos, o sea, es lo mismo en realidad, pero conceptualmente estoy evaluando 2p en menos 1. Y por eso me da que esto es falso. O sea, por eso cuando igual a 0 es generado, porque en el fondo se lo multiplica por cualquier cosa, te sigue dando 0. Sí, sí. Básicamente es en lineal. Siempre que vean un número que no sea 0, para estas restricciones de acá, al toque saben de que no es un generado y eso implica muchas cosas. Ya, bueno. Okay. Y creo que nos queda el último, si no me equivoco. Sí. Okay. Ahora estamos en el espacio de matrices de 2 por 2. Si A es esa matriz de ahí, tenemos que concluir de que entonces ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, cuando ustedes ven esto, ustedes pueden tratar de demostrarlo, pero la verdad que lo que siempre recomiendo es un poco pensar antes la solución a ver si es que va a ser falsa o verdadera sin intentar de demostrar nada. Notamos de que si fuese linealmente independiente, entonces ninguna combinación de los vectores estos me puede dar otro vector que está acá. Sin embargo, acá notamos que tenemos 3 vectores de que son bastante parecidos. Tenemos A más I y tenemos A menos I. Entonces lo que notamos es que si tenemos estos dos vectores y los sumamos, me queda 2 veces A, que es 2 veces el vector de acá. Entonces, en particular, esto va a ser falso. ¿Por qué? Porque sea un medio veces A más I y sea un medio veces A menos I. Y esto es exactamente lo mismo de que un medio de A más un medio de A más un medio de I menos un medio de I, que esto es exactamente lo mismo que A, que también está en el generado. Entonces, el conjunto este es el R. Y no es Si necesario... uno ¿Qué cosa? lo hizo, calculó todos y yo, jaja, pero igual me salió que era falso y eso, o sea, no voy a perder puntos por eso, ¿no? Sí, no, no vas a perder puntos. Lo que sí vas a Ya, perder es ok. mucho tiempo. Sí, Eso sí, sí. seguro. Pero O sea, sí, por eso recomiendo antes como leer un poco la pregunta y ver si es que uno puede
Porque claro, en la interrogación al final no perderías puntos, pero tal vez perderías tiempo para revisar otra. O para, no sé, para seguir revisar errores. Claro. Ujú. Sí. Entonces sí, es más inteligente siempre revisar y hacer como una especie de, ¿cómo se llama? Como de revisión aproximada de la pregunta, a ver si es que va a ser verdadera, si es que va a ser falsa, y uno se ahorra tiempo. Y esos son todos los ejercicios. Obviamente pueden seguir preguntando. Creo que voy a dejar de grabar.